Buenos días, pues muchas gracias primero que nada por esta invitación y me presento. Yo soy Concepción Escalona Hernández y vengo de la Universidad del Caribe, que se ubica en Cancún, Quintana Roo, por cierto, y mi formación, pues yo soy antropóloga. Desde la licenciatura hasta la maestría y el doctorado ha sido en antropología, así que digamos que la antropología pues es mi hogar. En la Universidad del Caribe yo soy profesora investigadora, ese es mi cargo. Desde el 2008 para acá tengo ese cargo. Y bueno, dentro de mis funciones pues imparto clases y bueno, es una universidad que se ubica en el Caribe mexicano, se ubica en Cancún, por lo tanto las licenciaturas son pues más enfocadas al entorno caribeño y mis clases que imparto son sobre el tema de la cultura y del turismo, pero en licenciaturas en turismo. Una es licenciatura en turismo alternativo y gestión del patrimonio y otra es turismo sustentable y gestión hotelera. Entonces, pero estas licenciaturas tienen un apartado muy importante de asignaturas relacionadas con la cultura y es ahí donde yo brindo las clases a jóvenes universitarios que pues también requieren conocer de los temas de cultura. Bueno, tengo que hablar un poquito de cómo es que yo inicié en la licenciatura en el tema de la antropología. Justamente yo estudié la licenciatura en la Universidad de Quintana Roo, que ya hoy en día es la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Estaba recién abierta, yo de hecho fui de la segunda generación y una de las licenciaturas que ofertaban era la de antropología social. Y bueno, yo estuve como que revisando todas las posibilidades que tenía y casualmente nos daban como que materias de tronco común. Entonces, una de las materias era antropología general. Y cuando yo empecé a asistir a esas clases y veía que los profesores hablaban pues de las diferentes culturas del mundo, porque además, bueno, tomemos en cuenta que no había internet, así que todo era a base de lecturas y de toda la experiencia que los profesores tenían, ¿no? Entonces nos hablaban que si de la cultura rarámuri, que si de los nuer, de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces yo me imaginaba todo lo que se hacía en esas culturas, puesto que, como les digo, no había internet. Las imágenes que ellos tenían, que habían recopilado a lo largo de también de su carrera, era lo que nos prestaban o nos proyectaban, y es un poco como yo empecé a conocer esta parte de la cultura. Y bueno, era como un interés que yo ya traía desde mis estudios de primaria, secundaria y demás, porque en todas aquellas asignaturas donde había temas de cultura, yo siempre me detenía como que un poco más, porque me interesaba mucho como saber qué se hacía en otros pueblos, ¿no? En otras sociedades. Y fue así como que poco a poco fui dándome cuenta que pues me interesaba esa licenciatura, la antropología. Y bueno, también de alguna manera pues influyeron las enseñanzas de los profesores que tuve en ese momento. Bueno, actualmente en el tema bueno, quiero dar un pequeño antecedente. Desde mis primeras prácticas de investigación en la licenciatura, porque en esa carrera de antropología en la UCRO, cada verano íbamos 2 meses de trabajo de campo. Entonces, en ese momento nuestros profesores como que nos conducían muchísimo hacia el tema de lo rural. Y bueno, en Quintana Roo pues tenemos demasiado territorio para hacer trabajo de campo. Entonces yo desde la licenciatura empecé a trabajar con familias de la cultura maya y familias que viven en el espacio rural. Y cuando estudio la maestría le doy continuidad a esos trabajos con otros temas, pero en el área rural. Y justamente ya cuando ingreso al doctorado, que incluso yo ya tenía la posibilidad de haber realizado trabajo de investigación en la zona urbana por el área en la que yo trabajo, pero yo continuaba como que con esa línea de trabajo en la zona rural. Cuando yo llego a la Universidad del Caribe en el año 2003,
primero estuve como profesora de asignatura, ya en el 2008 empiezo como profesora investigadora de tiempo completo. Pero desde mi primer acercamiento, pues yo veía que era muy necesario que nuestros estudiantes que se estaban formando pues conocieran los temas de la cultura, de las identidades, que conocieran también lo que estaba sucediendo en su entorno, no solamente en la parte urbana, sino también en la parte rural, porque muchos de ellos van a trabajar de alguna manera con este vínculo entre lo rural y lo urbano. Entonces, como que yo continué con lo que ya venía trabajando desde la licenciatura, la maestría, yo continué trabajando esos temas después de la cultura, de las identidades, y le sumé la parte del turismo, que previamente ya desde mi tesis de la licenciatura, yo ya vislumbraba ese vínculo entre la parte rural y el turismo, porque en la zona maya donde yo trabajé, en ese momento pues se dedicaban muchísimo a la producción de artesanías, especialmente en el bordado de textiles. Y pues yo me inserté en la parte de analizar esa producción, pero en el contexto de las unidades domésticas. Pero dentro de lo que yo investigaba, aunque mi objetivo no estaba con el turismo, pero yo identificaba que ya había ese vínculo, puesto que de las comunidades donde producían estos textiles, se iban a la zona turística, les quedaba muy cerca Playa del Carmen, Tulum, la Riviera Maya, y llevaban su producción textil a venderlo en esa parte. O también ocasionalmente alguien venía a comprarles. Entonces de alguna manera ya tenían ese vínculo con el turismo. Hoy en día muchas comunidades de la zona maya de Quintana Roo y de la zona rural, porque también tenemos una zona que no tiene población maya, pero sí están dentro del espacio rural. En ese momento era pero muy incipiente el tema del turismo. Todavía no recibían turistas a grandes cantidades, ¿no? Pero hoy en día ya impulsan sus proyectos de turismo. Entonces, justamente cuando yo llego a la Universidad del Caribe y empiezo a meterme en el tema del turismo, pues porque, bueno, la universidad, como ya comenté, se ubica en Cancún, así que es inevitable trabajar los temas de turismo, pero yo no quería dejar para nada pues mi formación de antropología, porque en ese camino, por ejemplo, a mí me ofrecían doctorados como tipo administración turística o mucho más como la línea mercantil. Pero yo decía, no, para nada, yo tengo que continuar con mi línea en antropología. Y es así como yo hago este vínculo entre el turismo, la antropología, la cultura, las identidades, y le doy continuidad a estos temas de investigación que ya venía trabajando y voy sumando la parte del turismo. Y es así como llegamos al turismo. Bueno, justamente fue mi tema ya de investigación para el doctorado y justamente, bueno, el año pasado yo ya presenté mi examen, defendí mi tesis y aprobé. Y fue sobre el tema de resignificación cultural, identidad y turismo en comunidades mayas de Quintana Roo y específicamente el caso de Tiosuco. Tiosuco es una comunidad muy importante en la historia regional y nacional, puesto que se ubica en una zona, en una región donde dio inicios una guerra, una lucha de resistencia de parte de la población maya ante todo el dominio colonial que se tenía todavía a principios del siglo XIX. Bueno, yo de alguna manera, desde que inicio mi licenciatura, hace varios años, décadas, yo conocí esa comunidad de Tiosuco. En ese momento ya tenían un museo, que también se llama Museo de la Guerra de Castas, en honor a esa resistencia, a esa lucha que se tuvo, que inició en 1847 y que oficialmente terminó en 1901. Sin embargo, la propia población continuaba como que en esa lucha. Todavía cuando yo hice trabajo de campo en la zona maya en la década de los 90, todavía hablaban de una posibilidad de en algún momento volver a levantarse en armas, ¿no?
Entonces, de alguna manera el gobierno del estado va creando ciertas infraestructuras y va teniendo como mucha presencia en esa zona. Y una manera de hacerlo fue a través de la creación de ese museo, llamado Museo Guerra de Castas. Y bueno, justamente al ser uno de los primeros lugares que yo conocí cuando inicio mi licenciatura, de hecho fue en primer semestre, yo siempre deseaba hacer trabajo de campo y de investigación en esa comunidad, pero los profesores nos iban guiando, ¿no? Y ellos pues nos aprobaban o no nos aprobaban el lugar donde trabajar. Entonces en la licenciatura pues nos dijeron que no, nos mandaron a otros. Y ya en la maestría yo elegí otro lugar más al sur de Quintana Roo para hacer otro tipo de trabajo que también estaba relacionado con las memorias históricas de una migración que se crea ahí en todo el país, pero que tiene como consecuencia asentamientos regulados por el Estado en la década de 1970. Eso fue como que un tema que yo estudié durante mi maestría. Y ya dije, en el doctorado dije, ahora sí tengo que estudiar lo que desde un inicio yo quería trabajar, ¿no? Y bueno, elijo esa comunidad que se llama Tiosuco y justamente es ahí donde desde la década de 1990 que se crea ese museo al 2000, pues ya se había desarrollado de alguna manera proyectos de turismo. Y pues es un turismo rural, comunitario. Y bueno, yo también aproveché para explorar un concepto de turismo indígena por ser una forma de hacer turismo donde es la propia población la que define bajo sus propios términos qué elementos de su cultura desea resignificar para el turismo. Y es así como yo llego a esta investigación, que bueno, finalmente me ayudó a conocer, a identificar esas realidades sociales que bueno, no podemos hablar de que sea blanco o negro, sino que es toda un entramado de matices, de relaciones sociales, de elementos de la cultura, de intervención desde fuera de parte del Estado, pues de alguna manera de mercantilización de la cultura. Pero bueno, lo que sí hay que destacar es que la propia comunidad ha ido como paulatinamente enfocándose en decidir qué elementos de su cultura incorporar a sus proyectos, qué personas van a participar en estos proyectos. Por lo general son personas que tienen relaciones entre sí, tanto de amistad como familiares, de vecindad. Entonces sí hay todo un entramado de relaciones sociales entre ellos. Además que, bueno, también poco a poco han ido incorporando elementos de su naturaleza, de su patrimonio natural, porque ese ha sido como que un tema que fue algo complicado, porque no toda la comunidad deseaba incorporar sobre todo su naturaleza que consideran muy sagrada, al tema del turismo. Pero bueno, han ido tomando sus acuerdos en las asambleas ejidales, con los grupos que están impulsando los proyectos de turismo y poco a poco se han ido como tomando esos acuerdos, ¿no? De cuándo sí se aprueba, cuándo no, qué beneficios le dan al ejido y bajo qué términos se lleva a cabo. Y es así como yo he estado trabajando ya este tema, pues más de el turismo en las comunidades rurales. Bueno, el principal reto, el más importante, es que justamente yo inicio el estudio del doctorado en el año 2020 y justamente pues inicia la pandemia. Entonces sí fue todo un reto porque recibimos un comunicado para que donde nos indicaban que no podíamos llevar a cabo trabajo de campo, ¿no? Porque pues estábamos con el tema del COVID. Y además en las propias comunidades tomaron sus decisiones y cerraron las comunidades. O sea, las cerraron literalmente, ¿no? Ponían barreras físicas y no permitían el ingreso de personas de fuera. Solamente aquellas personas que tenían familia en la comunidad y que tomaban la decisión de regresarse a vivir a Tiosuco,
para mientras pasaba el tema de la pandemia, ¿no? Porque pues también algunos perdieron su trabajo en la zona turística y pues allá en su comunidad pues tenían su familia extensa, tenían el territorio, la milpa, y tomaron esas decisiones de regresar. Pero entonces personas externas como una antropóloga, aunque yo ya tenía vínculos y me comuniqué para preguntar si había posibilidades de en algún momento hacer visitas, y me dijeron que definitivamente no, porque sí estaban súper cuidándose del tema del virus. Fue hasta finales del 2022 que ya cuando estuvimos como que en el semáforo amarillo, yo pregunté si ya podíamos tener acercamientos y ya pude ir como en noviembre del 2022. Creo que ese fue el mayor reto que pude enfrentar en todo este tiempo de poder realizar investigación. Y bueno, dentro de las conclusiones más importantes que podría mencionar, pues es que el turismo rural comunitario o el turismo indígena es un tipo de turismo que tiene diferentes elementos a considerar, porque si alguien de otra disciplina, por ejemplo desde la economía, desea hacer un estudio, porque lo digo porque a mí me han cuestionado, oye, pero ¿qué beneficios económicos tienen? O sea, son unas empresas ya establecidas. O sea, si se quiere ver con una mirada empresarial, pues no funcionan así. Funcionan con otros elementos como son estas relaciones sociales, vínculos sociales, creación de alianzas para poder enfrentar retos, sobre todo, por ejemplo, la competencia que representa para ellos todo el turismo convencional y de masas que se tiene en todo lo que es Quintana Roo. Entonces, bueno, enfrentar también el tema de la inseguridad, el tema de las conexiones carreteras, que a veces, aunque ya tenemos el tren, pero a veces esas conexiones para llegar a las comunidades, pues no es tan fácil acceder a estas. Entonces pueden tener unos proyectos hermosos, maravillosos de turismo, tienen elementos de la cultura, de la memoria histórica. Mucha gente se interesa, por ejemplo, por el tema de la historia de la guerra de castas y desea ir a conocer sobre estos temas. Sin embargo, si no tienen esta infraestructura, estos caminos de acceso, pues ya son complicaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que elementos a considerar como estos acuerdos, estas alianzas que van formando al interior de la comunidad, por ejemplo, entre los distintos grupos que se dedican al turismo, entre estos grupos y la Asamblea Ejidal, que es el órgano más importante donde se toman las decisiones que aplican para todo el pueblo, y también estas relaciones que se pueden llevar a cabo hacia el exterior, ¿no? Hasta desde la Secretaría de Turismo, el gobierno, etcétera. Entonces hay que tomar en cuenta como todo esto de manera global, mucho más allá de verlo solamente como una empresa monetaria, económica. Otro elemento importante también es la incorporación femenina al tema del turismo. Son mujeres tanto jóvenes como adultas mayores, y también hombres de diferentes edades que participan en estos proyectos y participan de todas las maneras posibles. Algunos crean música, otros practican el urdido del algodón, el hilado del algodón, otros la elaboración de artesanías, otros la preparación de los alimentos, otros pues son como que los que organizan, los que contactan hacia afuera, otros incorporan estudiantes de servicio social de diferentes universidades. Entonces es todo un complejo organizativo que se tiene, muy amplio, pero algo que pude identificar es esta incorporación de los conocimientos que se tiene desde una persona mayor que tiene todo el conocimiento de la historia del lugar o que tiene todo el conocimiento de cómo preparar los alimentos que se van a ofrecer a los turistas, hasta jóvenes universitarios que, bueno, ya manejan la tecnología, que ya les pueden crear una red social. Y de esta manera, pues también uno de los objetivos de estos grupos es como poder ir incorporando a los niños y a los jóvenes para que se involucren en estos proyectos
para que se involucren en la protección de su naturaleza y de su cultura y eviten caer en otras situaciones, ¿no? Desde las drogas, el alcohol y también un poco como frenar o atrasar un poco la migración hacia afuera de la localidad. Y bueno, eso es así como lo que quisiera resaltar, hay mucho más que decir, pero ya para no robar más tiempo. Miren, la verdad es que hay que enamorarnos de lo que queremos hacer. Y yo les hablaba, me retrocedí hasta el inicio de mi licenciatura, porque en el primer semestre algo que a mí me marcó mucho fue que para el noviembre, para el 1 y 2 de noviembre, mis profesores de la materia en antropología en general nos organizaron una visita de campo precisamente a la comunidad de Tío Suco. Por eso digo que en mi doctorado pude regresar a la primera comunidad que yo conocí desde la antropología. Y justamente nos llevaron a conocer cómo se celebraba el tema del Día de Muertos, ¿no? Y nos permitieron las familias, a los estudiantes, que éramos muchísimos, ir a conocer cómo ponían las ofrendas, los significados, y para mí darme cuenta que se hacía de una manera muy distinta a lo que yo conocía, porque mi familia proviene del estado de Hidalgo y de Veracruz, y aunque ya llevábamos décadas viviendo en Quintana Roo, las ofrendas se hacían al estilo de Veracruz e Hidalgo. Entonces fue mi primer acercamiento a conocer cómo se hacían las ofrendas para el Día de Muertos en Quintana Roo. Y aparte de eso, pues observar las calles. Bueno, Tío Suco es una comunidad que fue un asentamiento colonial, pero durante la guerra que yo les comentaba, se quemaron muchas casas, la población que vivía ahí huyó y posteriormente se regresó la población maya y ocupó el pueblo y lo refundó, ¿no? Entonces en ese momento yo pude observar todavía algunas casas que conservaban pues el carbón donde fueron quemadas, ¿no? Aunque ya eran los 90, algunas que no habían sido restauradas. Toda esa parte para mí fueron como 2 o 3 días de aprender muchísimo de esa cultura. Y la verdad fue como que a mí lo que me atrajo, lo que me súper enamoró de la antropología. Porque les juro que en ese tronco común había materias de todo, ¿no? Hasta de finanzas. Pero la que a mí me dejó con esa marca, que hasta hoy en día lo recuerdo, pues fue esa asignatura. Y fue lo que a mí me atrajo. Entonces la recomendación es esa, que ahí donde a ustedes sientan que más les atrae, y desde luego investigando, preguntándole a los profesores por ejemplo, en qué van a poder trabajar, qué van a poder hacer, qué materias van a ver, porque bueno, también luego te enfrentas a las asignaturas de teoría, ¿no? Y pues hay que leer mucho y aprender de los conceptos. Entonces es como investigar un poquito, pero sobre todo lo que les atraiga más, pues es ahí el camino. Esa es como la recomendación. Y bueno, nunca dejen de aprender, de estar buscando, también ver como que con ojos nuevos, aunque sea el mercado de la esquina de su casa, ¿sí? Ya verlos con ojos como desde la antropología. Y bueno, ¿dónde podemos ver un poquito más? Justamente el día de mañana vamos a hacer la presentación de un libro que fue parte de los resultados de mi investigación del doctorado en antropología y se publicó muy recientemente y con mucho gusto le voy a pasar a Lisbeth los enlaces donde lo podrían revisar y próximamente también se va a publicar un artículo y un capítulo del libro que también con mucho gusto les puedo hacer llegar, compartir, ¿no? Con muchísimo gusto. E igual les puedo dejar mi correo a las compañeras por si alguien quisiera saber un poquito más o, no sé, alguna bibliografía. Con mucho gusto contesto todo lo que me llegue. Gracias. Bueno, pues actualmente, solo una recomendación. Actualmente todos sabemos como las situaciones que se están viviendo en nuestro país y las zonas rurales no son la excepción. Cuando yo estudié mi licenciatura, la verdad yo me iba de trabajo de campo, tomaba mi morralito y mi diario de campo y me iba a las zonas rurales y siempre fue muy seguro. Hoy en día ya no es así del todo, así que por favor cuando elijan
los lugares de estudio, háganlo con mucho cuidado, con la asesoría de sus profesores y profesoras y siempre con todas las precauciones del mundo. Algo que a mí me ha servido desde la licenciatura hasta el doctorado es solicitar una carta a mi institución y siempre llevar mi carta e ir con las autoridades de la localidad, presentarme y llevar además esa carta de constancia de que es verdad que soy una estudiante. Y eso ayuda muchísimo, abre muchas puertas y aparte en las comunidades pues te acogen, ¿no? Y te protegen. En este último trabajo de campo que estuve haciendo para mi investigación de tesis del doctorado, me dijo una persona muy apreciada, me dijo, mira, no te preocupes, tú siempre júntate aquí con nosotras en el museo, con los representantes de los proyectos de turismo, siempre que la gente te identifique con nosotros. De esa manera vas a estar protegida. Entonces, sí, busquen alojamiento con alguna familia, no anden solos ni solas, ¿no? Y su credencial de estudiante siempre tiene que estar con ustedes porque cualquier cosa se identifican de inmediato. Es lo que les podría decir. Muchas gracias.